Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento nos estén viendo. El tema que vamos a tratar es multiplexación por división de frecuencia. Nosotros somos el equipo 3, formado por Acuña Hernández Daniel, Ávila Velázquez, Carvajal Rojas y su servidor Benítez Medina. Introducción. La multiplexación se refiere a la capacidad de transmitir datos a través de transmisores y receptores que se denominan canales de baja frecuencia, o un medio físico que se denomina canal de alta frecuencia. Un multiplexor es el dispositivo de multiplexado que combina las señales y las envía a un canal de alta velocidad. El demultiplexor es el dispositivo de multiplexado a través del cual los receptores se conectan al canal de alta velocidad. En cuestiones de multiplexación tenemos tres tipos: en multiplexación por división de frecuencias, en multiplexación por división de tiempo y en multiplicación estadística. Como ya vimos en la primera diapositiva, nosotros nos vamos a dedicar de división de frecuencias. Marco teórico, multiplexores. Las facilidades de transmisión son caras. A menudo dos equipos terminales de datos que se comunican por cables coaxiales, enlaces por microondas o satélite, no utilizan la capacidad total del canal, desperdiciando parte de la anchura de banda disponible. Este problema se soluciona mediante unos equipos llamados multiplexores, que reparten el uso del medio de transmisión en varios canales independientes, que permiten acceso simultáneo a los usuarios, siendo totalmente transparente a los datos transmitidos. Continuando con el marco, el ancho de banda es la diferencia entre los límites de frecuencia superior e inferior y la señal o el intervalo de generación del equipo. BW es igual a la frecuencia 2 menos la frecuencia 1. La frecuencia en electrónica es el número de ciclos de una onda repetitiva que ocurre en un periodo determinado. La unidad se mide en Hz. Bueno, para seguir con el marco teórico tenemos como un concepto más lo que es banda base. Esto se refiere a la banda de frecuencias producida por un transductor, tal como puede ser un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señal, que no es necesario adaptar al medio por el cual se va a transmitir. Por ello, podemos decir que la banda base describe el estado de la señal antes de la modulación y de la multiplexación, y después de la demultiplexación y de modulación. Para continuar con el marco teórico tenemos lo que se conoce como banda ancha. En telecomunicaciones, la banda ancha es la transmisión de datos simétrica por la cual se envían simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva. Con esto podemos lograr que al enviarse varias piezas, nuestra información llegue más rápidamente del emisor al receptor. Continuamos con el desarrollo. Ahora vamos a hablar de lo que es la multiplexación por división de frecuencia. Esta es una técnica que emplea determinadas características de la señal y el medio por el que se transmite. Si se utilizan señales eléctricas o electromagnéticas, a cada comunicación se le asigna una frecuencia diferente de forma que ésta no se mezcla ni se interfiere. Bueno, pues como podemos ver en la imagen tenemos lo que es una señal y en esta misma la divide en tres y las envía por diferentes canales a una misma frecuencia en diferentes tiempos. Con esto podremos lograr que la señal llegue a su destino de manera puede ser más segura y juntando todas las frecuencias. También este proceso se utiliza en especial en líneas telefónicas y en conexiones físicas de par trenzado para incrementar la velocidad de los datos. En el extremo de la línea, el multiplexor encargado de recibir los datos realiza la demodulación de la señal, obteniendo separadamente cada uno de los subcanales. Pues como vemos, el emisor envía la señal pero fragmenta las frecuencias y esta la tiene que enviar en diferentes canales para que no se mezclen, y podemos ver cómo al momento de modularla llegan las frecuencias en tiempos diferentes pero se juntan para revisar, para al momento de modularla tener la señal original. Continuando con el tema, este proceso es posible cuando la anchura de banda del medio de transmisión excede de la anchura de banda de las señales a transmitir. Se pueden transmitir varias señales simultáneamente si cada una se modula con una portadora de frecuencia diferente y sus frecuencias de las portadoras están lo suficientemente separadas como para que no se produzcan interferencias. Para recuperar la señal en el receptor, esta pasa por un demodulador y luego se envía al demultiplexor, en donde se regeneran las señales originales de banda base.
Para continuar, veamos unos ejemplos prácticos. Un ejemplo de multiplexación por división de frecuencia es la banda comercial de AM, que ocupa un espectro de frecuencias de 535 a 1605 kHz. Si se transmitiera el audio de cada estación con el espectro original de frecuencias, sería imposible separar una estación de las demás. En lugar de ello, cada estación modula por amplitud una frecuencia distinta portadora y produce una señal de doble banda lateral. Transmisión del canal 2. Las señales del canal modulan una portadora de 110 kHz en un modulador balanceado y vuelven a producir una forma de onda DSBSC que se convierte a SSBSC, pasándola por un filtro pasabanda, sintonizado para pasar solo las frecuencias de banda lateral superior. Así, la salida del BPF ocupa una banda de frecuencia de 110 a 120 kHz en la salida del multiplexor. Estas señales entran a la línea de transmisión, deben pasar por un proceso de multiplexación con el cual se busca devolver las señales a su canal con su respectiva banda base, que no es más que la señal original, como se muestra en la imagen. El implementar esta multiplexación por división de frecuencia nos asegura que la señal enviada podrá llegar exitosa a su destino, ya que al dividirse en frecuencias se usará todo el ancho de banda para cada uno de los canales por los cuales se enviará la señal, y así podrá aprovechar todo el ancho de banda para que la señal llegue con exitosidad.